Bienvenidos al video podcast Construyendo Campeones, una producción de Campeones en Construcción, donde nuestro principal objetivo es resaltar los valores positivos que experimentamos a través del deporte, el running y los maratones como estilos de vida saludables, motivándote siempre para que día a día hagas de ti tu mejor versión. Bueno, bienvenidos todos nuevamente a este micro de Construyendo Campeones, una producción del video podcast de Campeones en Construcción. Hoy nuevamente tenemos de invitada especial a este espacio a la doctora Lilia Núñez. La doctora Lilia Núñez ha estado con nosotros en momentos previos, en otras ocasiones. Ya la conocemos nosotros aquí en este espacio. Hoy vamos a estar hablando sobre la prescripción del calzado del corredor. Todo lo que tienes que saber respecto a tu pisada y sobre el calzado que debes de utilizar para rendir en el asfalto. Así que bueno, bienvenida Lilia nuevamente. Bueno, una vez más, gracias por esta invitación y bueno, por permitirme ayudar a los corredores a mejorar su rendimiento y a prevenir lesiones. Un placer estar nuevamente con los campeones. Lilia, el tema de hoy sí es un poquito más específico. En otro micro previo hablamos bastante de forma general sobre la medicina del deporte, todo lo que nos debíamos de conocer para iniciarnos o sobre todo para seguir en nuestro desempeño para las personas un poco más avanzadas y los de alto rendimiento. Pero hoy vamos a tocar un tema que considero que es bastante importante y quizás pueda ser también uno de los temas fundamentales del rompecabezas de cómo iniciarse en esta actividad que pareciera muy sencilla. La gente cree que coger unos zapatos o unas zapatillas de correr y salir al asfalto es lo único que tiene que hacer, pero hay muchas cosas detrás de ello, sobre todo para mantenerse en condiciones óptimas y saludables. Así que bueno, yo quisiera hacerte una pregunta que seguro quienes nos escuchan en este momento se hacen, y es sobre el calzado, sobre nuestro tipo de pisada. ¿Cómo puede influir un calzado mal seleccionado para un corredor en cuanto, no solo en su rendimiento, sino en su salud? ¿Qué debe saber el corredor al momento de elegir el zapato y cómo puede influir de una forma u otra elegir el correcto o elegir el incorrecto? ¿Qué nos podrías decir al respecto? No, bueno, lo primero es que el tipo de pisada depende de la estructura anatómica de tu pie. Y la estructura anatómica de tu pie, básicamente, tú naces con una estructura ósea en tu pie que no se cambia. ¿Okay? Entonces, hay muchas personas por ahí que te dicen que si haces ejercicio con los músculos y jalas toallitas y agarras metricas, vas a cambiar la estructura de tu pie, o te mandan zapatos ortopédicos, plantillas, botas ortopédicas cuando eres niño, aparatos y una cantidad de cosas. Entonces, igualito que heredas la cara, el color del cabello y el color de los ojos de tu padre, también heredas las alineaciones anatómicas. Entonces, bueno, tu pie, que tiene muchísimos huesos y muchísimas articulaciones, tiene una estructura anatómica que se traduce en un tipo de pisada. Y ese tipo de pisada es más o menos eficiente desde el punto de vista biomecánico. Entonces, básicamente, escoger el calzado adecuado para correr es mejorar la eficiencia mecánica de la propulsión cuando corres, evitar las lesiones reduciendo el impacto, porque cuando uno corre, obviamente tienes que golpear el piso con el talón y eso genera un impacto. Entonces el calzado deportivo básicamente está diseñado para prevenir lesiones y mejorar la eficiencia mecánica de ese pie que ya naciste con él y ya toda tu vida vas a estar con él. Entonces básicamente el zapato está diseñado para compensar o para complementar lo que no tiene tu pie. Entonces, las tres grandes tipos de pisadas son las personas que tienen pies altamente eficientes, porque son rígidos y eso les permite hacer una mejor propulsión con una palanca rígida, que es tu pie, que son las personas que tienen un pie de arco alto, que es lo que normalmente llaman los underpronators. Después, las personas que tienen lo que la gente erróneamente llama pisada neutra, ¿ok? Que son las personas que tienen el arco del pie de una altura normal. ¿Por qué erradamente personas porque en realidad neutro no es neutro. O sea, todo el mundo dice que si tú pronas, que si tú no pronas, etc. Todos los pies tienen todas las fases, ¿ok? Todas las personas al caminar y al correr golpean el piso con el talón, van apoyando progresivamente la parte de afuera del pie, comienzan a apoyar la parte de adelante del pie hasta que se apoya el dedo gordo, y una vez que se apoya el dedo gordo, el pie regresa a la supinación y se impulsa.
¿ok? Entonces, esas fases ocurren en todos los pies. ¿Okay? Estaríamos No puedes hablando obviar ninguna fase. de la fase de aterrizaje y de despegue de la pisada, ¿no? Claro, o sea, lo normal y lo común es que todo el mundo aterriza con el talón, ¿ok? Y ese golpe de talón no solo es en el talón, sino es en la parte de afuera del talón. O sea, que tu pie cae con el talón y en esta posición que se llama supinación, ¿ok? Y de ahí el pie tiene que ir apoyando hasta que apoyes el dedo gordo del pie. Y en ese momento que tú vas hasta apoyar el dedo gordo del pie, hay personas que terminan su pisada y tienen el puente alto o un arco alto. Hay otras personas que terminan de colocar su pie en el piso y tienen un arco medio, ¿ok? Y hay personas que para terminar de colocar su pie en el piso se escachapan como una chapaleta y tienen un pie completamente plano, sin arco, ¿ok? Y bueno, hay variaciones como lo que es un pie plano rígido, que es una cosa bastante poco común, pero bueno, existe, ¿no? Entonces, las tres fases, lo que es supinación y pronación, o sea la transición del golpe de talón a la propulsión pasa por ser supinación, pronación y resupinar, ¿ok? Entonces, no es que tú tengas o no tengas un movimiento, todos lo tenemos, pero en diferentes grados. Entonces, ¿eso qué hace? Eso se traduce en que el pie es más eficiente mecánicamente o menos eficiente mecánicamente, porque la gente que tiene arco alto, ¿ok? Tiene menor cantidad de pronación. O sea, el pie se mueve menos hacia adentro, o sea, como que no se colapsa el arco. Esas personas, cuando tú agarras la estructura ósea del pie y lo tratas de mover, son estructuras rígidas. Esos huesos del medio pie son duros. Entonces, si tú corres con una palanca rígida y te empujas sobre esa palanca rígida, obviamente la propulsión es mayor. A medida que esa pronación aumenta, es porque los huesos de la parte media del pie tienen una estructura que los hace más móviles. ¿Ok? Y al ser más móviles, la palanca pierde un poquito de eficiencia. Y las personas que tienen un pie que se colapsa completamente sobre la parte media y el arco se hace cero, plano, ¿ok? Esas personas se colapsan de esa manera porque los huesos de la parte media del pie son como una gelatina, o sea, no tienen ninguna estabilidad. Entonces, esos pies son ineficientes mecánicamente porque es una palanca excesivamente móvil. Es como correr con chapaleta. Entonces, lo que hace el zapato de correr es compensar lo que le falta al pie. Entonces, una persona que tiene un pie rígido de buena eficiencia mecánica, ¿cuál es su problema? Que como el pie golpea con la parte de afuera y tiene poca pronación, la pronación es un mecanismo para disipar el impacto. Entonces, si tu pie no disipa el impacto, siente más el impacto y se va a lesionar por exceso de impacto. Y en el otro extremo, la persona que se colapsa y su pie es muy móvil, va a necesitar más las estructuras musculares de su pie y de su pierna, hasta de su rodilla y su muslo, para hacer su palanca más eficiente. Entonces va a tener lesiones musculares y tendinosas tratando de estabilizar esa palanca. Entonces, ¿qué hace el zapato? Compensa el pie. Entonces, si yo tengo un pie rígido, tengo que tener un zapato flexible. No es esta flexibilidad, ¿ok? Es que, porque el pie se mueve en esta dirección cuando corres. O sea, tú caes así y te mueves así. Entonces, si tu pie es rígido, el zapato tiene que permitir el mayor movimiento. De movilidad, claro. A medida que el pie se va haciendo más móvil, entonces el zapato tiene que ser más firme. Claro. Para darte mayor estabilidad. Claro. Para darle más estabilidad al pie. Entonces, ¿qué pasa? Ese zapato que se mueve mucho es lo que llaman el cushion o el neutral ahora. O sea, antes le llamaban cushion, ahora le llaman neutral. Sí. Entonces, por eso hay la confusión entre tener un pie neutro y usar un zapato neutro. Cuando tú ves un catálogo de zapatos, te habla de zapato neutral, stability y motion control. Y Stability Plus, que es como un poco más fuerte. Bueno, es bemoles, es sostenidos y bemoles. Porque si tú tienes tres grandes tipos de zapatos, con un zapato muy flexible que se llama neutral o cushion, un zapato un poco más firme que se llama stability y un zapato sumamente rígido que se llama motion control o control de movimiento, entre el zapato muy flexible y el medio hay un intermedio. Y entre el stability y el motion control hay un intermedio que se llama el stability plus. Entonces, por supuesto, tú
escoges el zapato en esos 5 o 6 categorías de zapatos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un pie muy rígido, pero ser una persona muy alta y muy pesada. Correcto. Entonces, el zapato muy flexible lo voy a vencer muy rápido y me va a tener muy poca durabilidad. Entonces, no me compro un Neutral, sino me compro un Neutral Plus, que tiene un poco más de durabilidad. Perfecto. Y si tengo un pie plano, pero peso 50 kilos, a lo mejor no necesito un zapato rígido como un Motion Control. Entonces, me puedo ir a un zapato un poco más suave. Lo otro que tiene el zapato es, por supuesto, las amortiguaciones de la suela. Sí. O sea, si tú golpeas el piso con la parte de afuera, entonces las estructuras de las gomas cambian, porque aquí Claro. esto va a ayudar a colapsarse y a disipar impacto, y esto me va a dar un poco de estabilidad interna Sí. para que el Sobre todo zapato ahora, Lili, se mueva en esta menos. era moderna que vemos todos esos zapatos voladores, o sea, los Vaporfly de Nike, vemos creo que el modelo que compite en Adidas es el, si mal no recuerdo, el Adios Zero Pro Carbon, algo así se llama. Hoy en día tú ves que la mayoría de todos los corredores quieren utilizar esas zapatillas o esos zapatos porque como el tema comercial nos ha llevado a la percepción de que para poder lograr nuestras metas y romper récords mundiales y tal y qué sé yo, tenemos que usar esos zapatos. eh, Evidentemente, el corredor popular, el corredor que se inicia, el corredor que tiene un ritmo quizás que no es un ritmo de alto rendimiento, ¿qué le dirías tú a esa gente que se está metiendo en ese tipo de zapatos? Ese tipo de zapatos es biomecánicamente hecho para cualquier tipo de corredor. Quizás esa sería No, la no pregunta. necesariamente, no, porque ese zapato en realidad se diseñó para el alto rendimiento y normalmente el atleta que llega a ese nivel de rendimiento es porque es mecánicamente más eficiente. Entonces, normalmente los corredores de alto rendimiento no van a tener pie plano. Claro. Los corredores de alto rendimiento tienen el pie arco alto y es rígido. Entonces, el Vaporfly, que es el único zapato que después de años de investigación en la industria del calzado, desarrollaron un zapato que realmente tiene un porcentaje de mejoría de rendimiento medible, ¿ok? Porque sí, si tú corres con un Vaporfly, se sabe que la eficiencia mecánica mejora hasta Sí, 4%, eso es sí, mucho. sí. Entonces ese zapato que tiene un diseño de zapato neutral, es muy suave y flexible en este sentido, pero ellos inventaron, es casi como una mecedora, ¿ok? O Sí. sea, como que es muy redondo aquí abajo, que se utiliza como para mejorar ese balancín, para hacer la propulsión de los dedos, y además tiene algo rígido que hace que el impulso con esa base de fibra de carbono, Sí. el zapato casi que te balancea y te baila sobre una superficie rígida, o sea, que hace que el zapato no se mueva, pero te mueve como una mecedora, pues. Entonces, para usar ese zapato tienes que sacar el provecho. Y normalmente, si una persona de pie plano, por ejemplo, se pone ese zapato, se lesiona. Claro. Porque Esa es era un la pregunta zapato que que te no le quería. da estabilidad y va a hacer que sus músculos tengan más trabajo en el pie. A esa pregunta quería ir, porque hablando del término, o sea, en general sobre calzado de cualquier tipo, la consecuencia en nuestra salud como corredores de elegir mal el tipo de calzado nos llevaría a eso, ¿no? A las lesiones. Claro, claro. Correcto. Porque si tú tienes un pie rígido y usas un zapato que está vencido, un zapato que no tiene suela, el minimalismo ya se acabó. O sea, Claro. tú le estás quitando el pie a capacidad de amortiguación. O si te pones un zapato de jugar tenis, por ejemplo, que es sumamente rígido, para correr, esa rigidez de ese zapato va a hacer que una persona de arco alto perciba más ese golpeteo del Sí, talón y eso hace vibrar los tendones, eso sí. hace vibrar los músculos y el músculo se va a inflamar y se va a lesionar. Y sobre todo que. Y la persona que Ujú. tiene el pie plano va a inflamar los mismos músculos, pero por Claro. otro mecanismo. Entonces, cuando ese pie plano se colapsa y tú tienes que utilizar tus músculos de la planta del pie, tienes que utilizar el músculo del tibial posterior, que está, ¿sabes? Ujú. Todo el que hace los shin splints o las cañeras. Este, ese músculo va a trabajar en exceso para mejorar la eficiencia en la propulsión. Entonces se va a Ujú. inflamar también. Entonces se inflaman los mismos tendones y los mismos músculos, pero por distintos mecanismos. Unos porque están recibiendo un impacto excesivo y otros porque tienen que hacer un trabajo excesivo para Correcto. mejorar la eficiencia del pie. Entonces, si yo tengo un pie que es muy blandito, que no tiene estructura ósea, mis músculos van a trabajar más si uso un zapato muy móvil. Si Ujú. el zapato es más firme y le da estabilidad al pie blandito, los músculos tienen menos trabajo. Y Correcto. si al que tiene el pie rígido, que no disipa el impacto, le doy un zapato más blando, obviamente voy a disminuir todas esas consecuencias del impacto, que es básicamente vibración. Ujú. Entonces, Totalmente.
vas a disminuir las lesiones y al mismo tiempo estás mejorando la eficiencia mecánica. Porque si una persona de pie plano corre descalza, básicamente corre en chapaleta. Totalmente. El de pie de arco alto puede correr descalzo, pero ahí viene la consecuencia de golpear tus huesos contra Sí, el asfalto todo el tiempo, ¿no? tener presente siempre en línea, que es lo que yo siempre, bueno, lo que he experimentado y lo que es la forma como yo lo visualizo. El entrenamiento, por ejemplo, el que entrena de fondo y entrena para maratón, tiene que ser consciente de que si utiliza un mal calzado, nosotros incluso destinamos el que ya se dedica a esto de una forma seria, vamos a decirlo así, o no sé si la palabra es seria, porque yo creo que todo el que quiere correr y quiere hacer algo lo hace de una forma seria y ya cuando lo conviertes en un hábito es algo serio, pero cuando estás buscando ya resultados, ya tú te estás metiendo en algo ya un poco más complejo, ya tú te estás sometiendo a un estrés considerable, tienes que tener en cuenta que un entrenamiento de fondo, de maratón o de media maratón o incluye una acumulación de kilómetros a la semana y eso se traduce en una gran cantidad de pasos. Entonces, un mínimo de mala biomecánica, un mínimo de mala pisada, un mínimo se te va a traducir a ti, efectivamente, quizás no lo verás en el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero quizás a los 6 meses de estar mal direccionado en este aspecto, pues vas a terminar en una lesión por lo seguro. Así que yo creo, vamos a ver, había tocado un punto también, a ver si le podemos aclarar a la gente lo que es el examen o el estudio de biomecánica de la marcha, de la pisada, si esto nos sirve de algo, si tú lo recomiendas y si consideras que las plantillas, esas que tanto escuchamos por ahí en el mercado y hoy en día están tan comunes, porque estás en Europa, estás en España, estás en Estados Unidos. A Venezuela no sé si está metido tanto el tema de la cultura de las plantillas, pero por lo menos en estos lados del mundo sí, y te refiere mucho al podólogo que te haga el estudio esa de biomecánica y adicionalmente a tu pisada, pues tengas una plantilla personalizada para... ¿Qué consideras tú de eso? ¿Crees que genera algún beneficio? ¿Verdaderamente puede ayudarnos a tener algún efecto positivo? Bueno, el análisis de la pisada, dependiendo de quién lo haga, porque yo si Ujú. tengo, o sea, yo con un examen físico puedo saber qué tipo de pie tienes y qué zapato mandarte. Y el calzado ya tiene suficiente tecnología para no tener que agregarle una plantilla, ¿ok? Ok, ¿Qué pasa? Cuando tú vas a una tienda y te montas en una trotadora, solamente están viendo lo que corres, pero nadie está tocando el pie, ¿ok? Entonces te mm, pierdes cierta información que se necesita. O sea, puedes hacer las dos cosas, pero yo no monto a nadie en una trotadora a menos que tenga un pie muy difícil de dilucidar. ¿Qué hace la plantilla? Compensar lo que no tiene el pie, igual que el zapato. Entonces, si yo me compro un zapato para pie plano, que es un motion control, y tengo la rigidez, ¿para qué necesito una plantilla extra de fibra de carbono? No la claro, necesito, pero me estoy invirtiendo 30, $40 más. O a veces, si son hechas a la sí, medida, mucho 100, más, sí, $200. sí, ¿Ok? Hay cosas que uno sí tiene que corregir con plantillas. O sea, de hecho, yo le mando más plantillas a una persona de arco alto que a un de pie plano, porque ese espacio que me queda en el arco, si yo no lo relleno, me va a producir un sobreestiramiento de la fascia plantar y de los músculos de la planta del pie. Entonces, a veces ese arquito alto tiene que descansar sobre algo. Entonces, ese soporte de arco de la plantilla, que además es blandita también, igual que el zapato, me va a disminuir lesiones en el arco alto. O si la persona tiene el dedo gordo en una alineación que hace que ese dedo gordo del pie toque tarde el piso, yo compenso eso. Entonces, ok. sí, hay plantillas que necesitan ciertos corredores para mejorar la alineación y la mecánica, pero eso no significa que todo el mundo necesita plantilla o que la plantilla vaya a ayudar sobre el zapato. Entiendo. Entonces tú, si Buen te punto de compras un vista. zapato de 150 o un Vaporfly de $250 y le vas a poner una plantilla, Claro, no, dañas no la tiene ningún tecnología sentido. incluso del zapato, claro, La tecnología del zapato está ahí. claro. Entonces, si tienes alta probabilidad de lesiones porque tu pie es arco muy alto, sí te puedo soportar ese arquito. O si tu dedo gordo tiene una alineación distinta, pero no es la solución. Ok. ¿Okay? La solución es conocer tu tipo de pisada y ya hay suficientes zapatos en el mercado para escoger el zapato adecuado a costos bien altos como para agregarle el costo de una plantilla que a veces hasta la gente lo siente incómoda, no, que te acostumbres. Entonces sí, después que ya te sacaste 300 millones de ampollas, entonces te acostumbraste. No, en realidad no te acostumbraste. Claro. ¿Okay? Ahora, bueno, Lilian, creo que estamos llegando al final de este micro. De verdad que bastante interesante toda la información y sobre todo de utilidad como siempre. Creo que le estamos dando un buen contenido a la gente que esperemos que lo utilicen para su día a día, todos los consejos que están aquí y sobre todo hablando de consejos antes de cerrar.
Y antes de dejarnos todos tus datos de contacto, los de Metas Sports y las redes sociales para que podamos ubicarlos a ustedes en todo el tema interactivo y de las redes, yo quisiera que les dejáramos yo me voy a tomar la libertad de adelantarme y yo voy a dejar una recomendación a ver si tú la ves correcta y si no me corriges también que es válido. Vamos a darle 3 recomendaciones resumiendo todo lo que hemos dicho. Yo te dejo 2 a ti y yo digo una. La primera mía es, por favor, no vayan a hacer lo que hacemos todos, que yo incluso lo hice en algún momento, que es buscar tutoriales de YouTube o cosas por ahí en internet que nos hablen sobre las pisadas. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez cuando yo quise saber cuál era mi tipo de pisada o de corredor, yo vi en YouTube, vi que ponían que me mojara el pie y pisara en papel. Entonces, dependiendo de cómo era la pisada, yo era o pronador o supinador o neutro. Entonces, evidentemente, escogí mal el tipo de zapato, de zapatilla de correr. Cuando fui contigo, me recuerdo que lo primero que tú me dijiste, ¿qué haces tú con un zapato de supinador si tú eres pronador? ¿Y quién te recomendó eso? Y yo, bueno, no sé, quizás no te acuerdes, eso pasó ya hace un buen tiempo. Así que, bueno, mi primera recomendación, ¿cuál sería? No hagan loqueras y vayan donde el especialista, que seguramente es el médico, el podólogo, bueno, aquí en Europa, en España mucho es el podólogo, pero los que tenemos acceso en América y en Venezuela y en Sudamérica, pues seguramente es el médico fisiatra el deportivo, el que te va a revisar, como tú dices, hacerte un buen examen para determinar qué tipo de calzado y pisada tú debes de tener para ello. Así que yo dejo esa primera. ¿Estás de acuerdo con ella? Sí, sí, o sea, Ok, esa información no es mala, la del pie mojado. El problema es ok, cómo la interpretas. ok. O sea, lo ¿Cuál difícil sería? es la interpretación. Ok. ¿Cuál Porque lo, sería la segunda y la tercera que tú les dejarías a la gente que nos está no, escuchando? bueno, o sea, es complicado porque no dejarte encandilar por el vendedor, básicamente. Porque el Ok, vendedor de zapatos tiene un entrenamiento muy básico y bueno, el pie es muy facilito. Pues, o sea, una persona que tiene un pie de arco alto, un pie plano, es muy fácil en una tienda de zapatos que te manden el calzado adecuado. Entonces, pero si tu pie es un poquito más complicado y te compraste el zapato que te vendieron y todavía lo sientes duro, incómodo, algo está mal, entonces tienes que ir al especialista. Y las plantillas no son la solución. Hay muchas personas que venden plantillas y desde el punto de vista comercial te dicen que tú usas cualquier zapato y con la plantilla que ellos te mandan es perfecta. No. O sea, y todas las plantillas al final son básicamente es muy similares. Entonces, la tecnología del zapato y las compañías invierten millones de dólares en evaluaciones biomecánicas y en tecnología de las amortiguaciones, de las gomas, etcétera, como para que una plantilla, aunque parezca muy tecnológica, no llega a tener la tecnología de las casas comerciales de los zapatos de correr. Entonces, excelente, el Lilia. vendedor, por supuesto, te va a querer vender el zapato, la media, la plantilla, y cuando te das cuenta entras a la tienda y sales $500 más de dinero. Bueno, súper Y no interesante te el tema. solucionó, y no te solucionó el problema. Estamos ya llegando al final. Agradecerte nuevamente por estar con nosotros, por compartir este espacio, sobre todo por nutrirlo con información de utilidad y sobre todo información valiosa, práctica, que creo que nos sirve a todos para el día a día y para el logro de nuestros objetivos. No quiero despedir este micro sin antes hacer mención a tus redes sociales, donde podemos contactar a la gente de Metas Sports. Sí, Coméntanos un lo poquito. moderno que es las redes sociales, en Instagram es @metasports, con todas esas S, Metas Sports. Igual en Twitter. La página web es www.metasports.com. Com. Y bueno, los que estén en Caracas, nuestros teléfonos es en el fijo, el 212-943-3144 y en móvil el 0412-938-3425. Y bueno, en la página web hay bastante información y en el Instagram también se está publicando bastante información que puede orientar a la gente y bueno, están las coordenadas del centro, etc. Bueno, ya saben, señores, quienes están escuchando, instruyanse bien, sobre todo investiguen antes de empezar la actividad deportiva, seleccionen bien el calzado y pónganse en manos de los profesionales. Aquí tenemos al grupo de Metas Sports. Gracias, Lilia, de nuevo. Bueno, esperamos tenerte en un próximo episodio, en un próximo micro. Estás totalmente invitada como siempre, esta es tu casa. Y bueno, señores, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo micro o episodio de Construyendo Campeones. Hasta pronto.
Y hasta aquí el contenido que te teníamos preparado en esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com. Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales @campeonesenconstrucción. Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos creciendo y construyendo campeones.